Les invito a que abran la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, verso 9 en adelante. Vamos a ir leyendo y recibiendo lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Les traigo el tema: el cristiano y sus modales. El cristiano y sus modales. Romanos capítulo 12, verso 9 en adelante. Amén. Dice la palabra del Señor: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aleluya. Puede tomar su lugar. Ya hemos orado por esta palabra. Bendito el nombre del Señor. Es hermoso tener la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos instruye. En la palabra del Señor nosotros podemos encontrar todo lo que necesitamos para nuestra vida diaria, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber que aunque nosotros pues somos creyentes, somos cristianos, somos hijos de Dios, amén. ¿Cuántos dicen amén? No vivimos solo una vida espiritual. Y quiero darme a entender esto. Usted va a decir: hermana, nosotros vivimos una vida. Sí, nosotros somos espirituales, pero nosotros no vivimos solo una vida espiritual. Nosotros tenemos una vida cotidiana en la que tenemos una práctica constante, y en esa práctica nosotros vamos a dar a conocer el nivel espiritual que nosotros tenemos, amén. Entonces es hermoso que en la palabra del Señor podemos encontrar palabra que nos hace crecer espiritualmente, pero también palabra que nos enseña cómo vivir nuestro diario vivir en nuestra casa, en la iglesia y con el demás prójimo que no es cristiano, ¿verdad? Entonces aquí en la palabra del Señor encontramos la carta a los romanos. La carta a los romanos es una carta escrita por el apóstol Pablo. Y según muchos teólogos llegan al acuerdo que la carta de los romanos es una de las más importantes del apóstol Pablo, porque en ella se encuentran doctrinas muy fundamentales. Tiene 16 capítulos y en los primeros 11 capítulos ahí el apóstol Pablo habla sobre mucha doctrina fundamental de la iglesia de Jesucristo. Por ejemplo, se encuentra la doctrina de la justificación por la fe solamente en Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Y nosotros sabemos que solamente en Él hay salvación, amén. Y que somos salvos por gracia. Gracias a Dios por su gracia en nuestra vida.
También nos habla de la doctrina de la santificación. Es una doctrina que nosotros como iglesia enseñamos porque nosotros sabemos que el Señor es santo y pide que su iglesia sea santa. Y con la ayuda del Espíritu Santo podemos santificarnos cada día más para vivir como el Señor quiere que vivamos. Y ahí en la carta de Romanos podemos ver más doctrinas como lo que es el inicio del juicio para los no creyentes. Pero como le decía, del capítulo 1 al capítulo 11 se nos habla mucha doctrina. Pero del capítulo 12 al capítulo 16, ahí el apóstol Pablo habla muy específicamente a la iglesia de Jesucristo cómo tienen que ser sus acciones basado al conocimiento que ya tienen de la palabra del Señor. Y hoy nosotros hemos leído aquí algunos versos, ¿verdad? Que nosotros tal vez decimos, eso a mí no me afecta. Yo creo que más en algún verso de estos el Señor ya le habló. Amén. Porque estamos en esta vida, hermanos, buscando la perfección. Y aunque muchas veces nosotros decimos no somos perfectos y por eso fallamos, la palabra del Señor nos dice que cuando Cristo venga nos tiene que hallar irreprensiblemente en nuestra manera de vivir en espíritu, alma y cuerpo. Amén. Entonces tenemos que esforzarnos por vivir una vida santa que agrade al Señor. Y esa vida, hermanos, no es solamente para venir aquí a la iglesia y cantar y escuchar palabra y amarnos aquí los unos a los otros. No, lo que nosotros nos llenamos constantemente de la palabra del Señor, tenemos que llevarlo a la vida práctica, como le decía al principio, con todos. Alguien dijo esta frase: el único evangelio que conocen los inconversos es el que ven en la conducta de los cristianos. Se lo repito. El único evangelio que conocen los inconversos es el que ven en la conducta de los cristianos. Nosotros podemos decir yo soy cristiano, podemos cargar unas playeras, ¿verdad? Que bueno es que mejor usted haga propaganda al evangelio con textos bíblicos y no a las marcas, ¿verdad? Pero que esa playera que usted tiene, que soy cristiano, Cristo es el camino, la verdad y la vida, sea consecuente a su manera de actuar, a su forma de vivir. Y nosotros tenemos esa responsabilidad. Entonces nosotros tenemos que saber que como cristianos nuestros modales son vistos por todos los demás, tanto en la casa, en la iglesia, como afuera de la iglesia. Cuando hablamos de modales, son las acciones externas de cada persona. Estas acciones dan a conocer la buena o la mala educación que tiene una persona. Cuando una persona no tiene buenos modales, por ejemplo, que pasa y no saluda, o que pasa y empuja a otro y no dice con permiso, ¿qué se dice de esa persona? Qué maleducada es, ¿verdad? ¿Lo ha dicho usted alguna vez? Cuando alguien le está esperando que usted le dé paso y usted le da paso en el carro y después ni le hacen así o ni gracias, este maleducado, dice uno, ¿verdad? Entonces de nosotros los cristianos se espera que tengamos buenos modales. Pueden haber malos modales como buenos modales. Y de nosotros se espera que tengamos buenos modales. Amén. Aquí entonces en lo que hemos visto de la palabra del Señor, yo creo que esto más se va a ir hoy como una enseñanza. Yo cuando me estaba preparando dije, Señor, no sé si esto va a ser mensaje, si va a ser enseñanza, pero lo que sé es que va a edificar a tu pueblo, amén. Y vamos a ser edificados en este día. De lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, como le decía, de lo que nos llenamos de la palabra del Señor, eso es lo que nosotros vamos a exteriorizar. De lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, del nivel de espiritualidad. Se espera que nosotros los creyentes, los cristianos, los que profesamos a Cristo, realmente seamos espirituales.
Y de ese nivel de espiritualidad que nosotros tenemos, entonces nosotros lo vamos a exteriorizar. Porque, hermano, nada de lo que está en nuestro corazón o en nuestra vida interna puede quedar oculto. La misma palabra del Señor, ahí Jesús nos dijo en San Mateo 12:34 que de la abundancia del corazón, ¿qué? Eso quiere decir que de lo interno, eso va a salir afuera. Del nivel de espiritualidad que usted tenga, eso usted lo va a exteriorizar. Entonces tenemos que saber que la vida cristiana debe ser puesta en práctica. Y ahora nos vamos a los versos que leímos. Ahí dice el primer verso, el verso 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Mire cómo empieza aquí. Ya él nos habló, el apóstol Pablo, en los primeros versos sobre lo que son los dones espirituales, pero yo me quiero basar en esto que es nuestra conducta como cristianos, ¿verdad? O nuestros modales como cristianos. Y dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y yo me preguntaba y le pregunto a usted, hermano, ¿usted muestra siempre su amor hacia los demás? ¿O ha habido algún momento en que usted ha hecho un favor, pero lo ha hecho de mala gana? ¿Ha habido alguna acción que usted ha hecho en la cual usted no ha amado a la persona a la que le ha hecho el favor? Porque si aquí el apóstol Pablo dice que el amor sea sin fingimiento, quiere decir que a veces el amor podría ser fingido. Y de nosotros como iglesia de Cristo, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Mire, el amor de Dios que es puro, que es sincero, que se entrega, que lo da todo. Ese mismo amor nosotros como iglesia lo tenemos y ese mismo amor tenemos que manifestar a los demás. Debemos ser sinceros y puros en nuestro amor y nuestro amor hacia los demás. Pueden haber expresiones afectuosas, pero vacías de verdadero amor. Mire lo que la palabra del Señor dice en Primera de Juan capítulo 3, verso 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, puede haber un te amo, mi hermano. Puede haber un abrazo y los hombres hasta darse esas palmadas en la espalda. Pero hay sinceridad. Nosotras las hermanas, Dios le bendiga, hermana. Y qué bonito su vestido, qué bonita se ve. Y después hacer. O solo darlo como un halago por quedar bien con la persona, pero realmente no se está diciendo porque se ama a la persona. Y miren, mis hermanos, son acciones tan pequeñas, pero que a Dios no lo podemos engañar. Él ve la sinceridad de nuestras acciones. Y todo esto no solamente es con los hermanos de aquí, sino con nuestros familiares en la casa. ¿Cómo es el amor que les mostramos a ellos? Y mayormente, hermanos, a los que no tienen a Cristo, como les decía, porque ellos son los que ven nuestro testimonio por medio de nuestras acciones. Entonces aquí empieza diciendo, el amor sea sin fingimiento. Y para el apóstol Pablo, lo que nos dice es que no haya hipocresía. Hermano, hoy en este tiempo lo que abunda es la hipocresía. Y no podemos decir, no, en la iglesia de Cristo no. La hay, hermanos. ¿Y será que hay aquí? Yo no sé, ¿verdad? Yo espero que todos los saludos hacia mí sean sinceros. Yo no sé. Usted no me conoce,
pero Él sí nos conoce y hoy nos está hablando. Y para mostrar que el amor no es un sentimiento débil ni hipócrita, el apóstol Pablo agrega: aborreced lo malo. O sea, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo. ¿Qué sería malo? La hipocresía, la mentira, el engaño. Una persona que ama genuinamente no va a hablar mentira de su hermano. Una persona que ama genuinamente no va a hablar mal contra su hermano. Y el apóstol Pablo dice que aborrezcamos todo lo malo. Y la misma palabra que se le da aquí al mismo término para malo en este verso, también se usa para el maligno. ¿Y sabe quién es el maligno? ¿Quién? El diablo. Entonces el apóstol Pablo dice: aborrecer todo lo que viene del diablo. Porque sabemos que el diablo trae muchas cosas malas. Y tenemos que aborrecer todo lo que viene del diablo. Tenemos que aborrecer las obras de la carne. Porque el enemigo trata de meter las obras de la carne dentro de la iglesia de Cristo para que no haya amor genuino. Pero hoy las rechazamos en el nombre de Cristo Jesús y recibimos la palabra de Cristo en nuestras vidas. Aleluya. Salmo 97:10 dice: los que amáis a Jehová. ¿Cuántos aman a Jehová? ¿Cuántos aman a Jehová en esta casa? Los que amáis a Jehová, aborreced ¿el qué? Aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los librará. Qué promesa más hermosa, hermano. Pero eso es cuando aborrezcamos el mal. Así que hoy el Señor nos dice: ama de verdad, sé puro, sé sincero en tu amor. Y aborrece todo lo que viene del mal. Seguid lo bueno. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Los que no tienen a Cristo siguen las corrientes de este mundo. Sale una nueva modalidad y ahí la siguen. Y las defienden y pelean por ellas, marchan por ellas. Y son arrastrados y siguen las corrientes de este mundo. Pero a nosotros los hijos de Dios, el apóstol Pablo nos dice que sigamos lo bueno. Y Dios es bueno. Y todo lo bueno viene de Él. La palabra seguir en griego significa pegar, unir firmemente. Y el término bueno en la lengua original habla de excelencia moral. O sea que nos tenemos que pegar a esa excelencia moral. No tenemos que despegarnos de los valores de la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que, miren, algunas versiones dice: aférrense a lo bueno. ¿Qué es aferrarse? Agarrarse, no soltarse. Como una persona que está en un río, en un mar, ahogándose y de repente mira un tronco, se agarra de ese tronco para no ahogarse. Se aferra porque sabe de que eso lo va a ayudar. Pues nosotros nos tenemos que aferrar a lo bueno. Y que nada de lo que venga del mundo nos haga apartarnos de lo bueno de Dios. De la verdad de Dios. De la palabra de Dios, de los valores que nuestros padres nos han enseñado, hermanos. Eso es bueno también. Los impíos del mundo odian lo bueno. Mire en 2 Timoteo capítulo 3, verso 3. Dice: no amarán ni perdonarán, refiriéndose a los impíos. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. ¿Cuánto decimos, verdad, que en este tiempo le llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno?
Eso viene de los impíos. Pero nosotros seguimos amando lo bueno en Cristo Jesús. Verso 10, amados, no amados, ustedes también son mis amados. Amaos los unos a los otros, ¿con qué? En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Ya el apóstol Pablo dijo que nos amemos sin fingimiento. Ahora aquí nos dice que nos amemos con un amor fraternal. Este versículo 10 centra dos conceptos claves, que es el amor fraternal y la honra. Pablo exhorta a sus hermanos a que nos amemos en una forma sincera. Quiero leérselo bien. Este amor fraternal va más allá de un simple afecto. Implica un compromiso profundo con el bienestar de los demás. Un deseo sincero de apoyar y elevar a quienes nos rodean. Mire que cuando nosotros nos amamos, nosotros vamos a buscar el bien del otro, ¿verdad? El verdadero amor, como ya leímos, Jesús se entregó por nosotros, que es el verdadero amor. Entonces nosotros, el apóstol Pablo nos llama a que nosotros nos amemos con amor fraternal. Y si en nosotros hay un verdadero amor que busque el bien del otro, nosotros siempre le vamos a dar honra a él antes que buscar la honra para nosotros mismos. Le vamos a dar un lugar de privilegio a esa persona antes de nosotros tomar un lugar de privilegio. Dice prefiriendo los unos a los otros. Usted sabe, ¿verdad?, de que en este tiempo nosotros vivimos en que la gente, no los cristianos, algunos tal vez, pero siempre buscan para ellos, siempre buscan el ellos quedar bien, siempre buscan el que a ellos se les dé honra, el que a ellos se les halague. Pero nosotros, si tenemos ese amor fraternal de unos a otros, como consecuencia, no nos va a importar si a nosotros no nos halagan, si a nosotros no nos dan un elogio, como se dice, sino que se lo den a nuestros hermanos. Esto es el verdadero amor fraternal. Sigue diciendo el verso 11. ¿Sigue conmigo? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En este verso vemos tres exhortaciones. Mire, cuando hablo de exhortación, a veces la exhortación se tiene como que son regaños, ¿verdad? Y la exhortación lo que son motivaciones, enseñanzas a llevar a práctica la verdad de Jesucristo. Entonces aquí se nos habla de tres exhortaciones, y una es en lo que requiere diligencia, no perezosos. Nosotros como cristianos no podemos ser perezosos, hermanos. Nosotros tenemos que vivir una vida activa sirviéndole al Señor. Y servir al Señor no es solamente dentro de la iglesia. Usted sirve al Señor cuando ayuda a su prójimo. Usted sirve al Señor cuando ve a un vagabundo sin comida y le compra un plato de comida. Eso es servirle al Señor también. No podemos estar nosotros de pensar que otro lo haga, que otro tiene más que yo. No, sea ferviente, sea constante en su servicio al Señor. La pereza a nosotros no nos lleva a nada bueno. Si usted mira, han puesto el ejemplo a veces de una casa donde hay un perezoso y una casa donde hay una persona diligente. La persona que es perezosa no va a cuidar de su casa. Pero la persona que es diligente siempre va a tener cuidada su casa, va a estar activa en las acciones que debe realizar. A nosotros hoy el Señor nos dice que dejemos la pereza espiritual o la pereza física también. ¿Cuántos son perezosos aquí? No, dígame. Hermano, en algún momento podemos ser atacados por la pereza. A veces podemos decir, ay, yo hoy estoy muy cansado en la tarde, voy a dormir. Y no es malo, eso no es malo. Pero cuando ya es de todos los días estar durmiendo y dejar de hacer, le hablo de la tarde, del día, va en la noche, duerma, hermano.
Pero cuando en la tarde ya se agarra como una costumbre el estar durmiendo y se deja de hacer las cosas que tenemos que hacer, tenemos que tener cuidado. Porque puede venir la pereza a nosotros y a veces dice, no, mañana lo hago, mañana lo hago. Y todos los días dice, mañana lo hago y nunca lo hace. Y aún en las cosas espirituales podemos llegar a ser perezosos. Yo miro que hay muchos que se están riendo. No, a mí me pasó en una ocasión. Mi trabajo es cansado, hermano. Todos los trabajos son cansados, yo sé, ¿verdad? Todos los trabajos. Pero yo llegaba antes que los niños llegaran de la escuela y yo miraba ahí mi sillón y yo decía, aún un ratito voy a dormir. Eso se volvía 2 horas, llegaban los patojos, yo durmiendo. El otro día lo mismo, estoy cansada. Y así se me fue volviendo como una rutina. Yo tuve que orar para echar fuera eso de mi vida. Porque a veces no nos damos cuenta que son cosas tan mínimas en las que el enemigo nos empieza a agarrar, para dejar de ser activos. Así que ahora, hermanos, activarse, ¿ok? Si tiene cosas pendientes en su casa, a ponerlas al día. Y si tiene cosas pendientes en las cosas de Dios, mayormente a ponerse al día. Diligentes, no perezosos. Jesús nos dio ejemplo de todo eso. A Él lo vimos descansar cuando Él podía descansar. Pero de lo contrario, Jesús tuvo una vida bien activa, sirviendo a los demás y en su comunión con el Padre Celestial. Dice, no perezosos, fervientes en espíritu. Esta frase, fervientes en espíritu, se refiere a que el corazón esté ardiendo por servirle al Señor. Que hierva, esa es la palabra, que hierva, un corazón hirviendo por amor a Dios y por servicio a los demás. Se pone el ejemplo de que es como una olla que está en el fuego y esa olla está pero hirviendo de verdad. Entonces así tiene que ser nuestro corazón para servirle al Señor, ferviente. Que todo lo que hagamos, hermanos, sea porque nuestro corazón arde por hacerlo. No hacerlo por compromiso, no hacerlo por quedar bien con los demás, sino ferviente por amor al Dios que nos dio la vida y al Dios que nos da la bendición de servirle. Si a usted se le presenta la oportunidad de ayudar a alguien, también hágalo con un corazón ferviente. No lo haga de mala gana, hermano. Yo he aprendido, para hacer algo de mala gana, mejor no lo hago. Así de simple. No lo hago. ¿Por qué? Porque se me va a contar como mal. Todas nuestras obras, porque al final estas vienen a ser obras. Todas nuestras buenas obras van a ser juzgadas por Dios y de esas vamos a recibir recompensa. Recuérdese que vamos a estar ante el tribunal de Cristo, no para ser condenados, ahí van los salvos, pero sí para ver, esto fue de mala gana. Así que de mala gana mejor no lo haga. Pero de buena gana, hágalo. Tampoco se va a agarrar de eso, ¿verdad? No, es que no tengo ganas, mejor no lo hago. No, tampoco se trata de eso, ¿verdad? Entonces, dice sirviendo al Señor, ya se lo dije. Primera de Corintios capítulo 15, verso 58 dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? ¿Cuál es la actividad que tenemos que tener como iglesia? Creciente. Nuestra vida tiene que ser creciente. Si usted le está sirviendo a Dios de una manera, busque crecer, no se conforme. Como nos dice nuestra pastora, no seamos enanos. Tenemos que crecer. La vida cristiana es constante en crecimiento, constante en santificación, constante en servicio. Dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mira, hermano, servirle al Señor ya de por sí nosotros somos bendecidos. Porque no servimos por merecerlo. Yo no estoy aquí por merecerlo. Es porque el Señor ha tenido misericordia de mí y a pesar de mí, a pesar de quién soy yo, el Señor me da la bendición de servirle.
Pero qué glorioso saber que el servirle al Señor nos trae recompensa de parte de Dios. Porque Dios no se queda con nada de lo que nosotros hacemos para Él. Verso 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Cuando dice gozosos en la esperanza, es que vamos a tener un amor sin fingimiento, vamos a ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, manteniendo la esperanza de que un día Cristo va a venir por su iglesia. En medio del servicio, eso nos tiene que motivar, esa esperanza gloriosa que Cristo vendrá a levantar a sus escogidos, a sus llamados, a su iglesia amada. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Mira, hermano, tribulaciones siempre van a haber. Y cuando no las hayan, gócese, porque es un tiempo de refrigerio. Pero usted tiene que saber que no todos sus problemas Dios se los va a resolver. Levánteme aquí la mano a alguien a quien Dios ya le resolvió todos sus problemas. No, Él no resuelve todos los problemas. Hay tiempos de tribulación, pasamos por tribulación. Pero en medio de esa tribulación nos sustenta la esperanza que Cristo viene por nosotros. Nos sustenta el saber que toda tribulación es momentánea. Pasará. Dígale al que está a su lado, pasará. Y si después viene otra, pasará. Pasará. Toda prueba pasa, hermano. Por dura que sea, por mucho que haya llorado, va a pasar y se va a gozar en el Señor Jesucristo. Pero mientras usted está esperando la venida del Señor y es paciente en la tribulación, tiene que seguir constante en la oración. Es algo que no podemos dejar, hermano. Hermanos, si usted puede, venga los martes. Si usted puede. Ore en su casa. No le ponga sus cargas solamente a la pastora, a los líderes. Puede orar por mí. Sí se va a orar por usted, pero el que tiene que doblar rodillas es usted. Es usted. Que a veces solo se espera que otros oren y el que está sufriendo. La medicina no se la puede tomar el sano por el enfermo. ¿No? Ayudarnos podemos en la oración, pero nosotros no podemos descuidar nuestra vida de oración. El descuidar nuestra vida de oración y nuestra vida de palabra, hermanos, nos empieza a pagar espiritualmente y eso abre las puertas para muchas cosas que el enemigo quiera meter en nuestra vida. Así que constantes en la oración. Si estamos orando, solo nosotros sabemos, ¿verdad? Solo usted sabe, solo yo sé mi nivel de oración, pero que se puede hacer más, se puede hacer más. Para eso hay que sacrificar tiempo, sí. Hay que sacrificar cosas que hacer, sí, pero vale la pena. Algo que se puede decir y no falla, que cuando le damos a Dios el primer tiempo de nuestro día rinde, hermanos. Nuestro día rinde, nuestro día es bendecido, aunque venga lo que venga. Como ya nos agarramos del Señor, ya tuvimos esa relación, va a ser un día bendecido. Así que sea constante en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Algo que los creyentes no deben dejar de hacer es compartir con los santos. Cuando nosotros compartimos con nuestros hermanos en la fe, hablando de todos nosotros vamos a poder llegar a saber algunas necesidades y nuestra responsabilidad como hermanos en Cristo es ayudarnos los unos a los otros. Es bíblico, hermano. La iglesia primitiva cuando empezó dice que vendían sus cosas para ayudar a las necesidades de los que estaban. La Biblia lo dice. No le estoy diciendo que vaya a vender su carro tampoco, ni su casa, ¿verdad? Estamos entendiendo lo que es la palabra del Señor, lo que estamos diciendo. No podemos ver la necesidad ajena y si nosotros tener para ayudarlo, decir que Dios lo ayude, hermano, ore. No.
debemos ayudar. Y en cuanto a nuestras posibilidades, ¿verdad? Porque tal vez no vamos a poder solucionarle una necesidad a la persona, a nuestro hermano en Cristo, pero la palabra del Señor nos manda a que ayudemos a nuestros hermanos. Primera de Juan capítulo 3 verso 16 al 17 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Por quién? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si vemos la necesidad y la ignoramos, hermano, teniendo la posibilidad, ¿qué dice aquí? Que el amor de Dios no está en nosotros. Hebreos capítulo 13 verso 2 dice, también aquí la palabra del Señor dice de que practiquemos la hospitalidad. Eso es algo que ya casi pues no se realiza, ¿verdad? Porque hay hoteles, dígase. Pero en el tiempo antiguo también había lugares donde iban a pasar el tiempo, pero lo malo recibían en las casas. Y el recibir a alguien en la casa traía bendición para ese hogar. Yo recuerdo en mi casa, ¿verdad? Visitaban muchos pastores, muchos hermanos de toda clase social, y siempre fue de una bendición para mi familia. Tal vez no económicamente, pero llegaban siervos de Dios y ahí se pasaba un tiempo hermoso hablando de la palabra de Dios, compartiendo riquezas espirituales. Y eso bendice, hermanos, cuando nosotros hospedamos a alguien en nuestra casa. Pero también tenemos que ser muy prudentes. ¿Ok? Aquí dice a los hermanos, está hablando de los hermanos. Pero tenemos que ser muy prudentes, hermanos, de que si usted va a hospedar a alguien en su casa, usted tiene que conocer el testimonio de esa persona. Porque usted sabe que hay lobos que se visten de ovejas. Y no sea que le llegue a dañar a la familia, a dañar a los hijos, a dañar la integridad de su casa. Y lo tengo que decir, ¿verdad? Porque a veces malinterpretamos y creemos que como aquí está escrito que hospedemos, a todos se les abre la puerta, y no se les puede abrir la puerta a todos. Hay una responsabilidad como padres y como madres de cuidar nuestra casa, amén. Pero si tiene la oportunidad, que usted sabe que de verdad es un siervo y una sierva de Dios, haga lo que le va a ser de bendición. Ahora, si usted es una madre soltera, no vaya a hospedar a un hombre de Dios en su casa. No es prudente. Hay que ser prudentes, usar la sabiduría, ¿verdad? Todo tiene que ser en un orden y con sabiduría y prudencia. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Jesús nos dio ejemplo de esto, hermanos, porque Jesús es nuestro ejemplo perfecto en toda la manera de vivir. Podríamos decir, Pablo fue nuestro ejemplo, pero no, el verdadero ejemplo para nosotros fue nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo dijo con sus palabras, pero también lo mostró con sus acciones. Bendecid a los que os persiguen. No tiene que ser que precisamente nos estén persiguiendo para hacernos un mal físico, pero ¿cuántas veces se persigue, hermanos, con comentarios negativos? ¿Cuántas veces se persigue a una persona con calumnias? Y qué triste y doloroso es cuando nos enteramos, ¿verdad?, de que alguien está hablando mal de nosotros o nos está persiguiendo de esa manera. Pero mire lo que la palabra del Señor dice, que nosotros, nuestro deber es bendecirlos. ¿Qué hace usted cuando se entera que alguien quiere algo malo contra usted? Hermanos, humanamente puede afectar, porque no nos hagamos los super santos. Humanamente puede afectar, humanamente puede molestar, porque tenemos emociones. Pero como también tenemos al Espíritu Santo que produce en nosotros el fruto del Espíritu, tenemos que tener dominio propio y no responder con maldición, sino responder con bendición.
San Lucas capítulo 6, verso 27 y 28 dice: pero a vosotros los que oís, ¿cuántos están oyendo hoy aquí? Con sus oídos físicos y espirituales, amén. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian, dice. Hay que orar por aquellos que nos persiguen. Eso es lo que la palabra del Señor nos manda. Verso 15: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Esto es compartir los sentimientos ajenos. Cuando aquí la palabra del Señor dice gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran, viene en ocasiones a ser más fácil llorar con los que lloran, con aquel que está sufriendo, con aquel que ha perdido un familiar. ¿Quién no llora al ver el sufrimiento ajeno, verdad? Pero a veces cuesta gozarse con los que se gozan. A veces cuesta ver la bendición del hermano. A veces cuesta ver que el hermano prosperó en 2 años que lleva aquí en Estados Unidos y yo que llevo 20 todavía no tengo lo que él tiene. A veces cuesta gozarse de ver que el hermano le está yendo bien en su negocio y yo sigo siendo trabajador de alguien. Pasa, hermanos. Señor, pero ¿y por qué él ya tiene su casa? ¿Por qué él ya tiene esto? Si ni está todos los días en la iglesia y yo que sí estoy ahí todo el tiempo no tengo lo que él tiene. ¿Será que ese es gozo? ¿Pero qué dice aquí la palabra? Gozaos con los que se gozan. Gócese de ver el bien de su hermano. Gócese de ver que su hermano prospera. Gócese de ver que a su hermano le está yendo bien, aunque no venga a todos los servicios. Nos tenemos que gozar y llorar con los que lloran. Aquí, hermanos, en este verso no valen solo las palabras. Que lamento mucho su pérdida. ¿Cuántas veces decimos eso, verdad? Cuando alguien perdió un familiar, lamento mucho su pérdida. ¿Será que realmente lo lamentamos? ¿O ya es una frase que se dice? Una costumbre, ¿verdad? Que nuestras expresiones realmente sean verdaderas para con nuestros hermanos. Que el sufrimiento que tienen nuestros hermanos, nosotros podamos estar con ellos en ese momento de sufrimiento. Porque fíjese que tal vez el dolor más fuerte de alguien sea perder a un ser querido. Y podemos estar en el velorio, el día del entierro, pero ¿y después? ¿Será que seguimos pendientes de esas personas que están dolidas todavía? Porque el dolor no se acaba ahí, hermanos. El dolor no se acaba ahí. Y esa es de una clase de dolor que yo le hablo, pero ¿qué de aquellos que tienen otras clases de dolores? Y no voy a empezar yo aquí con una lista. El Espíritu Santo a cada uno nos va a enseñar a quién tenemos que apoyar y con quién tenemos que estar en sus tiempos malos. Verso 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seas sabio en vuestra propia opinión. La Nueva Traducción Internacional dice: vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben, dice. Cuando dice la palabra del Señor, unánimes entre vosotros, no quiere decir que todos vamos a pensar siempre igual. Nosotros somos diferentes, hermanos. Y vamos a tener diferentes opiniones como familia, como hermanos en Cristo. Vamos a tener diferentes opiniones. Pero que esas opiniones diferentes, esas creencias también diferentes, no nos lleven a una separación.
sino que podamos llegar a un acuerdo en que nos mantengamos siempre unidos como hermanos en Cristo Jesús. Yo no voy a pensar exactamente que ustedes, pero puedo llegar a un acuerdo con ustedes. Igual que en la casa. ¿Qué matrimonio piensa exactamente igual? No, pero según la plática llegan a un acuerdo de qué es lo mejor. Y no tenemos que ser altivos cuando nosotros estemos trabajando una situación de pensar diferente. No podemos ser altivos, no podemos ser orgullosos, que a fuerza se tiene que hacer lo que yo digo, que así tiene que ser. No, no podemos ser así. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Cuando a fuerza queremos que nuestra opinión sea la que se haga, la que salga, no porque es que yo soy la que sabe más, dice. Eso es orgullo, hermanos. Y Dios hoy nos dice que no seamos orgullosos, que no seamos altivos. A veces podemos pensar que porque nosotros sabemos más la palabra, no podemos tomar la opinión de alguien que apenas es cristiano. Y no es así. Tenemos que ser humildes para recibir el consejo de alguien sencillo, de alguien que apenas se ha convertido a Cristo. Que se tengan estudios académicos no quiere decir que se va a ver de menos al que no los tiene. Y se puede recibir también una opinión o un consejo de esa persona. Usted se da cuenta que todo esto tal vez no es tan espiritual, pero sí tiene que ver con nuestra conducta. Sí tiene que ver con nuestra armonía como familia, como hermanos en Cristo y con los demás. Filipenses capítulo 2, verso 3 al 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con toda humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Verso 17 y 18. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Nosotros vemos que vivimos un tiempo en que el hombre sin Cristo, yo lo quiero decir de esta manera, el hombre sin Cristo busca pagarle mal al que le hace mal. Y la palabra del Señor a nosotros nos dice que nosotros debemos de hacer un bien por el mal hecho que a nosotros nos hagan. Yo recuerdo cuando el Señor me daba esta palabra, vino a mi memoria un testimonio que escuchamos aquí en el altar, no voy a decir el nombre. Y este hermano contaba de que se levantó como a las 5 de la mañana a orar. Y cuando se levantó a orar, él vio por la ventana de su casa y vio cómo una persona estaba destruyendo algo que él tenía afuera de su casa. Y en ese momento él se disponía para orar, pero a la vez él vio cómo le estaban destruyendo lo que él tenía fuera de su casa. Y que él tuvo eso como, ¿qué hago? Pero dice que él se puso a orar. Viendo a la persona el daño que le estaba haciendo, él se fue a cumplir el propósito por el cual se había levantado y se fue a orar. Y le pidió dirección al Señor, ¿qué voy a hacer? Y dice que después, cuando ya se llegó la hora de salir al trabajo, lo que hizo fue irse a la panadería, ir a comprar algunos postres y fue a tocar la puerta de la persona que le había hecho el daño. Y le dijo: vecina, disculpe, aquí le traigo esto para que tome su cafecito. Y como yo sé que usted tiene cámaras, me gustaría ver si usted me hace favor de enseñarme los videos de afuera, porque fíjese que a mí me vandalizaron afuera. Dice que esta persona se quedó porque era la que le había hecho el daño. Y en eso se puso a llorar y le dijo: perdóneme, fui yo quien se lo hizo. Y él lo sabía,
pero él no fue con actitud de reclamarle. Él no tomó una acción de que lo que me hizo me voy a vengar de cierta manera. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que habita en nosotros nos hace hacer una acción buena por lo malo que a nosotros nos han hecho. Y cuando nosotros actuamos de esa manera, hermanos, damos testimonio, mostramos el nivel espiritual que nosotros tenemos. Cosas malas nos van a tratar de hacer de diferentes formas, pero usted siempre haga lo bueno, porque Dios a usted le manda que no pague a nadie mal por mal. Dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Mire esto, si es posible, la palabra del Señor a nosotros nos manda a ser pacificadores, amén. Y la palabra del Señor dice que sin paz y sin santidad, si lo sabemos, sin paz y sin santidad. Si en nosotros hay paz, vamos a ser pacificadores. Si en cuanto dependa de nosotros, tenemos que estar en paz con todos, hermanos, en la casa, en el trabajo, en la iglesia. Y sí es cierto, en todos los trabajos, la mayoría, no voy a decir todos, pero en la mayoría de trabajos siempre hay un compañero de trabajo difícil, siempre, que trata de hacerle la vida imposible a los demás. Y no solo a los cristianos, ya es parte del carácter de ellos. Yo lo tuve cuando trabajé con más personas y por eso nunca más quise trabajar en tiendas, porque uno se enfrenta a eso. Pero la palabra del Señor dice que en cuanto dependa de nosotros, o sea, si llega a haber una contienda, usted trate de calmar y que no sea que se arme por usted, porque usted es llamado a ser pacificador. Dice, estad en paz con todos los hombres. Ahora, también tengo que resaltar que cuando aquí nos dice que estad en paz con todos los hombres, no para poder estar en paz con todos los hombres nosotros vamos a comprometer nuestra fe cristiana. Porque usted para estar en paz con alguien, usted no le va a dar la razón de algo que están diciendo fuera de la palabra de Dios. Y que quede claro, no le vaya a decir a alguien que venga con algo mundano, sí está bien, tiene razón, solo por estar en paz. No, usted puede defender la verdad de Cristo con mansedumbre, con mansedumbre. Somos llamados a defender la verdad de Cristo, pero sin pelear, sin pelear, sin pelear, en paz. Voy terminando. Me voy a ir con los últimos 3 versos de corrido. ¿Sabe por qué? Porque hace un mes nuestra pastora nos predicó de eso, así que usted tiene que tener la palabra fresca en su corazón. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Ganas de vengarse a veces? Sí, dan. El hermano Damaso cómo me apoya, ¿eh? Hermano, tenemos nosotros nuestro carácter, tenemos nuestras emociones y no podemos negar que a veces dan ganas. Pero se tiene que quedar solo en ganas. No se puede ir a la acción. Porque nosotros tenemos que saber que hay alguien que pelea por nosotros. Si nosotros metemos las manos, dañamos las cosas. Pero cuando Dios las hace perfectas. Y Él pelea en favor de sus hijos. Él es justo. Él es justo. Si alguien está tomando una mala acción con usted, manténgase perseverando en la oración, que usted va a ver la justicia de Dios en su vida.
Si alguien que le hizo daño a usted tiene hambre, necesita un favor, hágaselo, hermano. No se niegue a hacerle ese favor. Cuando él se dé cuenta que usted le hace un favor y se recuerda que le hizo a usted un daño, lo va a poner en vergüenza y va a analizar. Él va a analizar su conducta en base a lo bueno que usted haga para él. Proverbios 25, 21 al 22 dice: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Aclara, pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará su cabeza y Jehová te lo pagará. Dije Proverbios 25, 21 al 22. Cuando usted actúa bien para el que le ha hecho mal, usted va a recibir el pago de Dios. Póngase de pie en esta noche. Le decía al principio que en nuestra conducta cristiana lo que manifestamos es nuestra vida espiritual. Y hoy el Señor nos ha hablado. Yo me preguntaba, ay Señor, ¿por qué esta palabra de cómo la doy? Pero hay que darla. Hay que darla. Y el Señor es el que conoce nuestro vivir. Pero hoy pongámonos en las manos del Señor y digámosle que Él nos ayude a vivir esa vida que Él quiere que nosotros vivamos. Que toda nuestra manera de vivir le agrade a Él. Señor, te damos gracias en esta noche, Dios mío. Tu palabra es la verdad, Señor. Vivimos en este mundo de tanta maldad, Dios mío, un mundo que cada día va deplorándose, Señor, en los valores, en la moral. Pero nosotros que somos tu iglesia, nosotros que tenemos tu palabra en nuestro corazón y que tenemos a tu Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir de acuerdo a todo lo que aquí está escrito. Hoy tú nos has hablado y tú conoces la lucha de cada uno. Tú conoces, Señor, si alguno de mis hermanos se está enfrentando a alguna de estas situaciones que hoy hemos visto. Pero yo sé que con el poder de tu Espíritu Santo tú le das las fuerzas para vencer toda obra del enemigo, Señor. Gracias te damos, Señor, por toda esta palabra escrita que nos prepara, que nos instruye, que nos forma, Señor amado. Te doy gracias, gracias por toda esa revelación que diste a tus siervos, Señor, en que ahora nosotros las podemos disfrutar, Señor, podemos alimentarnos de ella, Dios mío. Recuérdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, cuando nos encontremos en un momento difícil en que tengamos que accionar, que accionemos, Señor, en base a lo que hoy hemos escuchado de tu palabra, Señor. Que nuestro testimonio se mantenga íntegro, limpio, Señor. Que seamos testigos genuinos y verdaderos tuyos y que no seamos señalados ni que por medio de nosotros, de nuestra mala conducta, Señor, se hable de tu evangelio glorioso. Gracias te doy en esta hora, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendigo a tu pueblo, Señor, que con reverencia, Dios mío, con humildad han escuchado tu palabra en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.